Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El índice de riesgo país para Ecuador fue en promedio durante la primera quincena de abril de 708 puntos. Después de las elecciones, ese riesgo aumentó 92 puntos básicos. Ecuador tiene la evaluación más baja del continente, solo superada por Venezuela. Me refiero a riesgo país. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de la economía para América Latina. Hay buenas noticias, diríamos, para la región. Únicamente Ecuador y Venezuela continuarán con una recesión en su economía. Según el FMI, Ecuador y Venezuela serán los países de la región con crecimiento negativo en este 2017. Por su parte, las autoridades nacionales y la CEPAL plantean que durante el presente año habrá una mejoría, que las condiciones van a mejorar. El escenario político de transición abre interrogantes sobre dos aspectos sustanciales: la deuda y el déficit fiscal. El gobierno que termina el 24 de mayo deja un país que requiere cirugía extrema, cirugía mayor. Las cifras sobre endeudamiento son opacas y las iniciativas van en dirección de refinanciar lo que más se pueda de esa deuda. Se deberá revisar el rol del Estado en la economía. Para ello habrá que ver qué planes hay de inversión, qué bienes pueden ser enajenados y qué otras actividades pueden entrar en aquellos que se denomina alianzas público-privadas. El aparato productivo nacional requiere señales claras, seguridad jurídica y certezas tributarias. Vamos a hablar de estos temas y nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas son las siguientes personas. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. También nos acompaña Víctor Hugo Villacrés. Él fue director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Está con nosotros también Luis Espinosa. Luis Espinosa es profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y nos acompaña Marcelo Varela. Él es profesor de la Universidad Central del Ecuador y también profesor del IAN. Gracias entonces por acompañarnos. Martina. Buenas noches a todos y bienvenidos a Hora 25. El estado de salud de la economía es uno de los temas que más preocupa a la mayoría de ecuatorianos. La reactivación productiva del país no solo constituirá un reto técnico importante para el futuro gobierno, sino también un desafío político. Si bien la economía ecuatoriana sufrió un deterioro notable en el 2015 y 2016 que afectó a la cantidad y calidad de empleo disponible, hoy el gobierno habla de una recuperación certera. Los críticos consideran que ese diagnóstico es errado, pues el repunte se ha provocado a base de una deuda que deberá pagarse y que también se torna insostenible. La caída del precio del petróleo, la crisis financiera internacional, la apreciación del dólar, todos factores externos a los que el gobierno nacional atribuyó un deterioro de la economía y que criticaron varios analistas que atribuían la debacle a la imposición de salvaguardias, el gasto excesivo, el endeudamiento costoso y la inseguridad jurídica. Todo aquello parte de episodios que, según el presidente Rafael Correa, han sido superados. Y el último trimestre ha sido muy bueno. Hemos crecido un total de 1.7% con respecto al trimestre anterior. Del 2016 empezamos a crecer. Técnicamente salimos de la recesión. El último trimestre del 2016 crecimos 1.5% con respecto al último trimestre del 2015. Resultados que este analista económico considera parte de una política proactiva del gobierno que ha logrado lo siguiente. Que el resultado que se presenta no tenga, digamos, correspondencia con lo que inicialmente habían previsto los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, que hablaba de menos 4,5%. Pero José Hidalgo de Cordes considera que esa política ha sido una de endeudamiento agresivo, que no arroja buenas noticias. Sería una buena noticia si estuviera explicado por un crecimiento de la actividad, es decir, que el sector productivo generó más empleos y por lo tanto los hogares pudieron gastar más. Lo que pasó en realidad es que el gobierno se endeudó a lo loco y obviamente esa inyección de recursos genera un movimiento en la actividad
pero que no es un movimiento sostenible. Según el INEC, en el primer trimestre de 2017, el desempleo bajó al 4,4% frente al 5,7% del mismo periodo el año anterior. Sin embargo, la cifra de subempleo nacional creció de 17,1% en marzo del 2016 a 21,4% en el mismo periodo de este año. El empleo adecuado también se redujo en 1,5%, mientras la deuda agregada del país ascendió a los 38.118 millones en 2016 e incrementó en 2.500 millones el primer trimestre de este año, dinero que algunos analistas advierten se adquiere para pagar más deuda, pese a que en noviembre del 2016 se dijo que el endeudamiento se financiaría de otra manera. La recuperación económica permitirá entonces que lo programado dentro del presupuesto permita financiar las erogaciones normales. Pero relegando el endeudamiento, para el Banco Central, esas cifras positivas del 2016 llegan de la mano de la entrada en funcionamiento de industrias estratégicas en las que el gobierno ha invertido. Importante es el tema de la refinación. Su tasa de crecimiento interanual fue de 17,6% y en el anual 45,9%. También nos creció el tema de la electricidad y anualmente tenemos un crecimiento importante de 7,9%. Hidalgo considera que ese aporte no es estructural, sino coyuntural y que no podrá sostenerse en el tiempo. Si usted compara el último trimestre de 2016 con el último de 2017, cuando ya tengamos las cifras, el sector de electricidad ya no va a crecer 10% porque ya vamos a estar comparando dos periodos iguales. La espina dorsal de la economía, es decir, industrias que aportan el 42% del Producto Interno Bruto, continuaron su deterioro en el último trimestre de 2016 y también lo hizo la calidad del empleo. Esa espina dorsal de la economía que aporta el 42% del Producto Interno Bruto y genera un 60% de los empleos nacionales, se compone de las 4 principales industrias del país: el comercio, la construcción, la manufactura y también la agricultura. Todas esas industrias cerraron con valores agregados cuyas tasas de variación fueron negativas en el 2016. En el caso del comercio, esa tasa de variación fue de menos 1,1%. En cambio, en el campo de la construcción fue de menos 8,9%. En manufactura, sin contar con la refinación petrolera, la variación fue de menos 0,5%. También podemos hablar de la agricultura, donde la variación fue de menos 0,8%. Repuntaron, en cambio, de manera notable, industrias a las que el gobierno ha invertido mucho capital. Este es el caso de la refinación de petróleo, por ejemplo. Generó un valor agregado cuya tasa de variación fue del 45,4% en 2016. También podemos hablar del suministro de electricidad y agua. Ahí el repunte fue del 7,9%. Aporte que, según los críticos, es positivo, pero coyuntural y menos representativo que el de industrias como las que continúan a la baja. ¿Cómo enfrentará entonces el futuro gobierno el reto de impulsar esas industrias? Este es un tema que queremos traer a nuestra mesa de debate hoy. Bien, y vamos entonces a provocar este panel, esta conversación con nuestros invitados. Luis, quisiera empezar con usted. Algo hemos referido en los reportajes que hemos presentado, pero el tema de la deuda. ¿Cuánto pesa la deuda en la economía? ¿De qué modo la deuda se expresa en la economía doméstica, cotidiana? ¿Qué significa la deuda? Quizás podríamos empezar. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés y queridos televidentes. La verdad es que la situación es dramática y es importante que empecemos a decir en televisión lo que todos los ecuatorianos saben en la casa. Ecuador está viviendo una crisis grave, profunda y larga. Y esa es la realidad, no porque la diga yo, porque lo sabemos todos menos los analistas progubernamentales que todavía nos quieren cubrir con datos extraños que ocultan la verdad que viven los comerciantes, la verdad que vive toda esa gente que ha pasado a estar en el empleo inadecuado. Y ahora que estamos en una crisis larga, profunda y larga, es cuando tenemos que pagar toda la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda es simplemente dinero que se pidió prestado precisamente en los años en los que más dinero se ingresaba porque el precio estaba más caro. Es decir, cuanto más se ingresaba por petróleo, más deuda se pedía. ¿Y qué se hizo con gran parte de ese dinero, con casi todo ese dinero? Se despilfarró de manera vergonzosa. Y se despilfarró de manera vergonzosa en una manada de elefantes blancos. No es que en Ecuador haya un elefante blanco, en Ecuador hay una manada de elefantes blancos. Conocemos la refinería del Pacífico, el gasoducto de Santa Elena, el dinero electrónico, las cocinas de inducción, el satélite Pegaso, la ciudad Alfaro, Yachay, todo eso se ha tenido que pagar con plata y ahora hay que pagar las consecuencias de todas esas inversiones improductivas que fueron un despilfarro. Pero desde la versión oficial, esta es una fórmula que evita los paquetazos, Luis.
En el pasado teníamos frente a las crisis que enfrentar con paquetazos. Es que la crisis es consecuencia del oficialismo, la crisis es consecuencia del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué los dos únicos países de América Latina que no van a crecer este 2017 son Venezuela y Ecuador? Porque el problema es el modelo del socialismo del siglo XXI. Luego ellos no pueden decir que ahora resulta que nos van a salvar del propio incendio que ellos crearon. Son bomberos apagando un incendio. Víctor Hugo, por favor, la deuda. Bueno, a ver, yo creo que hay que primero hacer un análisis sin adjetivaciones para poder sacar resultados que sean importantes para los televidentes. El primer tema que hay que tener en cuenta es qué es lo que dice la normativa legal ecuatoriana. La deuda puede ser contraída para inversión, entonces hay muchas cosas que han implicado inversión y por tanto que de hecho implican que los países vayan abandonando el subdesarrollo. Son estos países que se denominan en vías de desarrollo. Pero voy a poner algunos ejemplos prácticos para que se entienda. Yo quisiera analizar el tema de la relación deuda-PIB en Sudamérica. No hay país de Sudamérica que no tenga una relación deuda-PIB, muchos de ellos por sobre la ecuatoriana. Hablemos de Argentina, 50,2, Brasil, 79,2, hablemos de Colombia, 44,8, y así podría enumerar todos los países de la región en donde existe una relación no es mala en sí. Exactamente, el primer concepto es claro, la relación deuda-PIB es de esa manera en toda Sudamérica y la deuda no es mala. El segundo tema que es importante es cómo se va a financiar esta deuda. Y entonces parte del financiamiento de esa deuda es el presupuesto actual. En el presupuesto actual se dedica una parte para el pago de servicio de deuda que incluye capital y amortizaciones. Más o menos estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares. Y lo que se debe buscar es que la carga que puede tener esa deuda sobre el presupuesto no sea tan alta. Entonces, ¿cuál es la propuesta para el nuevo gobierno? Básicamente la propuesta es ampliar el horizonte de pago, es decir, verificar con quiénes se puede tener un mayor plazo y reducir el costo de la deuda. Esto es lo que se conoce. ¿Es muy costosa la deuda que se ha contratado en este gobierno? Bueno, el promedio de contratación de la deuda estará alrededor del 8%, pero puede ser más barata. Y puede ser más barata porque... Para lo cual habría que renegociar. Por supuesto, pero la deuda tiene ese costo porque históricamente el país había caído varias veces en default. El Ecuador ha hecho 9 defaults. Nunca pagamos un bono a tiempo, salvo los bonos Global 2015, en diciembre del 2015. Entonces yo creo que tenemos una nueva institucionalidad y que el país ahora puede acercarse a organismos internacionales y a multilaterales, bilateralmente también, y renegociar la deuda. Mauricio Pozo, deuda. Andrés, la deuda a este momento representa el 51% del PIB. No es la cifra que debe el gobierno. 28 dice el gobierno. El gobierno hábilmente elimina la deuda que tiene el Estado con la seguridad social. El gobierno elimina y no registra las obligaciones que tiene el Estado con el Banco Central. Los préstamos que le da a cambio de papeles. No registra las operaciones de corto plazo, no registra los atrasos, no registra todo lo que son los CETES, no registra el préstamo de Goldman Sachs, no registra las ventas anticipadas de petróleo. Perdón, ¿y técnicamente entonces, debería registrar? Son obligaciones que hay que pagar y circunscribir el tema de lo que está catalogado como deuda interna y externa y de ahí sacar una conclusión es absolutamente equivocado. No solamente porque el porcentaje no es ni el 29, ni el 30, ni el 39, sino el 51, no solamente por eso, sino porque el flujo de recursos que se tiene que pagar por obligaciones, que no es solamente capital e intereses, es todo el resto que estoy citando, eso te come mucho más de lo que se recibe por concepto de impuestos y es bastante más de lo que se gasta en educación y salud. Así que la deuda sí es un problema para el Ecuador. Tan problema es para el Ecuador que esto incide en indicadores como el propio riesgo país, que lo ubican, como bien se mencionó, como el segundo país más riesgoso de la región. Y no solamente en riesgo país, en la cola también estamos en inversión extranjera, que es el país que está con una cuarta parte probablemente de lo que debería recibir, abajo de países como Uruguay, que es un país que es la tercera parte del PIB del Ecuador y que recibe 3 o 4 veces más que el Ecuador. Mauricio, siempre hemos estado endeudados, unas veces más, otras veces menos, siempre el país ha estado endeudado. La relación deuda-PIB que nosotros tenemos del 51, a pesar que diga lo que diga el gobierno, y otros países tienen que el 70, es una lectura absolutamente parcial y miope del problema.
Porque usted puede tener una relación 80 sobre PIB, pero puede pagar eso en 30 años al 2%, pues. No es lo que nos pasa a nosotros, que el grueso de la deuda se está pagando a un periodo inferior a 5 años y con tasas de interés que están alrededor del 7 y el 8%. O sea, es entonces, una deuda costosa la presión fiscal, lo que yo requiero de liquidez es absolutamente grande. Por esa razón es que nosotros tenemos, entre otras razones, serios problemas de cumplir presupuesto, y si no, ¿por qué estamos atrasados en todo? ¿Por qué se les debe a todo el mundo, a contratistas, a petroleros, a todos los acreedores del Estado? Vamos a hablar de déficit fiscal más adelante. Marcelo, por favor. Al respecto, yo no coincido de que nos hemos endeudado en exceso. En exceso. Si nosotros comparamos el interés ponderado de la deuda del 2016 y la enfrentamos al 2006, por ejemplo, entre la deuda externa y la deuda interna que se contraía el 2006 con el 2016, el 2016 la deuda total bordea el 5,82% como interés ponderado de deuda, considerando deuda externa y deuda interna. Mientras que en el 2006 el porcentaje o el interés ponderado de la deuda era del 6,9%. Y entonces, lo que nosotros vemos es que, y posiblemente la razón puede ser, sí, nos endeudamos en menores tiempos y a mayores tasas, porque obviamente así son las formas de endeudarse, pero yo estoy de acuerdo con Mauricio, si nos hubiésemos endeudado a más largo tiempo, hubiésemos obtenido menores tasas, pero el gobierno posiblemente asumió que dado que los precios del petróleo estaban altos, yo podía endeudarme en el menor tiempo posible y podía pagar. Pero cuando yo sufro esos shocks externos de caída de precio del petróleo, posiblemente toda mi planificación se puede ir al piso. Y eso es lo que realmente ha sucedido. Pero adicionalmente hay que considerar algo. Antes de este gobierno, Andrés, la deuda era ilimitada. Nosotros nos podíamos endeudar ilimitadamente y no tenía una finalidad la deuda. Yo me podía endeudar para pagar sueldos y salarios, yo me podía endeudar incluso hasta para pagar la misma deuda. Ahora no lo puedo hacer. El 40%. Exactamente. Se puso una regla y un límite al endeudamiento del 40%. Entonces la pregunta sería, ¿por qué este gobierno puso esa regla de endeudarnos al 40% y se obliga a que eso se tiene que direccionar cualquier monto de endeudamiento, sí y solo sí, a inversión pública? Ok, tengo que ir a un corte comercial. Vamos a ir a la publicidad y retornamos en un instante para luego provocar ya una discusión, un debate sobre el tema de esta primera ronda de intervención de nuestros panelistas. En un instante. Bien, vamos a provocar entonces el debate sobre el tema deuda que fue planteado en la primera parte de este programa, y quisiera dar la palabra a Mauricio Pozo en relación a lo que acabamos de escuchar del economista Varela. Esto es que las dimensiones de la deuda no son mayores. Andrés, el año 2009 la relación de la deuda PIB era del 16%. Aquí estamos hablando del 51%, le han multiplicado más que por 3. Han multiplicado 3 o 4 veces lo que creció la economía en el periodo. Eso es una locura, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces no es el indicador solamente de la relación, es el crecimiento de la deuda, es la estructura de la deuda y es en las condiciones que se contrató. Primer tema. Segundo tema, ¿cuánto pesa la inversión en el presupuesto del Estado? Al año pasado, 2016, pesa 29% y el gasto corriente 71%. Este crecimiento de la deuda no se destinó a inversión, esto se destinó a pagar deudas anteriores y a gasto corriente. Y la mejor prueba de esto es un concepto que en términos fiscales se llama déficit primario, que no es más que la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo los intereses. Si eso es menor o igual a los intereses, significa que te estás endeudando para pagar deudas anteriores. Es decir, abriendo un hueco más grande para tapar un hueco más chico. Y ahora no solamente que es menor, es negativo en 4.000 millones. Es una locura. Entonces, aquí no hay dónde perderse. Y si no fuera así, ¿por qué tenemos que ir a pedir limosna donde los chinos a que nos presten las condiciones que nos prestan? Es porque ya es un país que ha entrado en una suerte de embudo de endeudamiento. Ok, Marcelo. Sin duda alguna, esto al revisar el coeficiente de deuda externa
PIB, tenemos que hacer conocer al público que el Ecuador se remite a reglamentaciones y nomenclaturas de cuentas nacionales de los organismos internacionales. Si nosotros no consolidáramos toda, o mejor dicho, incluyéramos deuda que los organismos dicen que se debería de incluir, estaríamos bordeando casi el 40% de deuda, sin duda alguna. Pero en realidad, a febrero del 2017, atándonos a las nomenclaturas de cuentas nacionales y a las nomenclaturas de organismos como el FMI, la deuda del Ecuador es del 26,3% en febrero. Pero, Andrés, si nosotros considerábamos cómo nos endeudábamos antes, pongamos solamente el año de 1999. Si nosotros agregáramos toda la deuda, prácticamente bordeaba el 92% del Producto Interno Bruto. Pero con la nueva nomenclatura, yo pongo la deuda consolidada, y en ese año la deuda consolidada era del 70,1%. La pregunta es, ¿a dónde se fue esa deuda que en esos tiempos bordeaban el 70,1% en el 99, el 61,3% del PIB en el 2000 y el 46,5% del 2001? Se iba justamente, como no había una regla, se iba a pagar mucha más deuda, se iba a pagar a sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque como el Estado no recaudaba, porque la idea es de que el Estado no tiene que recaudar para que la actividad económica funcione, al dejarle sin ingresos al Estado, ¿cómo podía yo cubrir los sueldos y salarios? La deuda que tenía que era para pagar el funcionamiento del sector público. Por supuesto. Ahora, en cambio, tenemos recaudaciones que nos permiten cubrir muchas de estas condicionalidades. Luis Espinosa. Buenas. Yo la verdad creo que no tiene mucho sentido que los economistas nos pongamos a discutir conceptos de si es deuda consolidada, es deuda. Al final es deuda. Y lo importante es, el año que viene, este año el gobierno ecuatoriano tiene que pagar todo lo que ha pedido prestado y todo lo que ha aplazado de pago con deudas con China. Y eso hay que pagarlo. Y podríamos discutir cómo era la economía en el año 99 o el año 1899. Sería un debate apasionante. Pero la realidad es que nuestros televidentes están pasando una crisis grave ahora, que la gente no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque podamos seguir diciendo que este gobierno lo ha hecho todo maravilloso, pero no ha sido, porque el gobierno de la Revolución Ciudadana ha tenido un pésimo manejo de la economía que nos ha llevado a la crisis donde estamos. Podemos hablar del imperio, de la apreciación del dólar, de los shocks externos. Eso es exactamente la palabra irresponsabilidad. Decir que todos los demás son responsables de los que yo he hecho. Este gobierno ha manejado la economía del país durante una década. Está muy satisfecho de haberlo manejado y la ha manejado de manera pésima. De tal manera que ahora estamos donde estamos, con los mayores precios de petróleo de la historia. Ahora estamos endeudados, sin estructura productiva, sin haber cambiado la matriz productiva y con un problema muy grave. Esa es la realidad. Víctor Hugo, quiero poner, además del tema deuda, que sin perjuicio de que usted analice el tema deuda, poner el otro elemento que es el déficit fiscal, que está de alguna manera enlazado. Voy a partir de donde terminé la parte anterior. O sea, eso, lo que acaban de decir implicaría que todo Sudamérica está fregado con J. Y está fregado con J porque todos tienen una relación deuda-PIB alta, porque todos se están desarrollando, son países en vías de desarrollo. No hay país en vías de desarrollo que no tenga déficit fiscal y que no tenga deuda. Es que hay que reconocer que eso, no es un problema, la deuda, eso en temas de Sudamérica permite generar inversión, y la inversión finalmente genera producción, empleo. A ver, es importante también decir toda la verdad, no decir la medias. Hablamos de que el 2006 la relación deuda-PIB era el 29%, pero nos olvidamos que el 2003 era el 45%, nos olvidamos que el 2000 era el 66%. Entonces, la relación deuda-PIB de este país en esta década y más allá de esta década, en el periodo de dolarización, ha tenido puntos mucho más altos que los que ahora se están presentando. Pongo de ejemplo, el 2077, el 2001 58%, el 2002 50%, el 2003 45%, y podría seguir con la lista. Entonces, el problema no es el endeudamiento. Y sí voy a coincidir con Luis que el problema es cómo financiar ese endeudamiento, cómo pagar la deuda. Yo creo que en eso debemos centrarnos. Y para pagar la deuda yo veo algunas posibilidades. La primera, hay que optimizar y mejorar la recaudación, lo cual no quiere decir más impuestos. Probablemente quiere decir menos impuestos, pero mejorar aún más la recaudación. Y voy a dar un dato. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que en América Latina existe el 7% promedio del PIB de evasión. Si yo traigo esa cifra para el Ecuador, podría decir que más o menos, seamos pesimistas, 6.000 millones de dólares más podrían cobrarse si es que se lo hace aún más eficientemente. El SRI es una institución que ha tenido un largo periodo de desarrollo. Es
un ejemplo de la institucionalidad del país, década del 90, 2000 y actualmente. Entonces, la recaudación tributaria, por ejemplo, ha crecido. Actualmente pasó de 5.100 millones en el 2007 a 13.400 millones. Pero solo termino con esto. Con los 7.000 millones podríamos llegar a 20.000 millones. Ahí está una fuente. La segunda ya le mencioné, reperfilar la deuda. Y la otra es que se aparezca la Virgencita con el precio de petróleo. No, la tercera es reducir, optimizar en algunas partes el tamaño del Estado. Y finalmente, usted también puede coincidir y acudir a varios organismos multilaterales. Lo que dice Víctor Hugo es que no es tan dramático el tema de la deuda y que hay mecanismos, hay fórmulas para lograr solventar, atender y resolver. Andrés, parece que no se entienden las cosas. El techo del 40% para empezar es sacado de la manga. Eso no tiene ningún sustento técnico, porque hay que ver en el otro espectro que expliqué, la estructura, los vencimientos, el destino, las aprobaciones. O sea, es mucho más amplio el concepto, primero. Segundo, si alguien ha perdido el partido por goleada, ha sido este gobierno. Solo en sueldos y salarios del 2006 al 2016 hemos pasado del 5 al 10% del PIB. Han duplicado el peso del salario del sector público entre el año 2006 y el 2016. En una década, eso es una locura en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, no solamente aquí. Lo otro que me parece bien importante mencionar es que si ha habido algún gobierno que no ha respondido a nadie en materia de endeudamiento, ha sido este. Antes el Banco Central emitía un informe para poderle dar ok a cualquier tema de endeudamiento público. Este momento no existe eso, es a dedo el tema del endeudamiento. Es más, nunca se tomaron recursos, por ejemplo, del Banco Central, que es plata de la gente que tiene depositado en los bancos y esos bancos encajan en el central y con esa plata le prestan al gobierno. Eso nunca se hizo. En este gobierno se ha hecho. La plata de la Seguridad Social. ¿De quién es la plata de la Seguridad Social si no es de los afiliados? Esa plata también está metida vía préstamos al gobierno. Y el usar la metodología para entidades públicas y consolidar las obligaciones es cuando son entidades públicas pero que no manejan fondos privados. Aquí están manejando fondos privados. Esto no es una deuda del Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa. Es una deuda de los aportes de los afiliados de la Seguridad Social con el gobierno. O del Banco Central, que son los depósitos de encaje, con el gobierno. Entonces no podemos utilizar una metodología para entidades públicas puras que para una entidad que recibe plata de los privados. Es bien distinto. Sí, vamos a hablar de qué es el déficit realmente. El déficit es que se gasta más de lo que se ingresa. Y eso es la definición de irresponsabilidad para una familia, para una empresa, para cualquier persona. ¿Alguien de verdad cree que alguien responsable puede funcionar gastando cada año más de lo que se ingresa? No un año, no dos, sino todos los años, reiteradamente. ¿Y gastar para qué? Gastar para tener un Estado obeso. Tenemos un Estado con obesidad mórbida. 21 ministerios, 6 ministerios coordinadores, 11 secretarías de Estado con rango de ministerio. ¿De verdad a nuestros televidentes no se les ocurre algún organismo público que pueda ser perfectamente prescindibles para que todos seamos más felices, por ejemplo? ¿Y qué ocurre? Que este Estado obeso no ha sido capaz de crear una estructura productiva, porque en lugar de apoyar a las empresas, hemos estado atacando y menospreciando la labor empresarial y las empresas. Y a pesar de toda la retórica del cambio de la matriz productiva, que llevamos 10 años oyendo palabrería, bla, 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 los datos son obcecados. En el año 2007, Ecuador exportaba 48% de petróleo, 14% de bananos, 4% de crustáceos. En el año 2014 exporta 50% de petróleo, 12% de bananos, 9% de crustáceos. Exactamente lo mismo. No se ha cambiado ni un ápice la matriz exportadora. ¿Por qué? Porque en lugar de crear empresas y fomentar el Estado, lo único que se ha hecho con todo el dinero que se ingresó, más todo por el petróleo, más todo lo que se endeudó el Estado, lo único que se ha hecho es de un Estado obeso. Y ahora no puede correr porque está gordo. Ese es un poco el cuestionamiento al modelo, Marcelo. A ver, yo creo que hay que ir definiendo las cosas claramente. No podemos nosotros confundir o mezclar déficit fiscal con necesidades de financiamiento. Si nosotros analizamos la estructura del presupuesto general del Estado, el presupuesto general del Estado se nutre de ingresos corrientes, hablemos los ingresos petroleros, no corrientes, las recaudaciones y otros ingresos, que entre eso puede estar la deuda o donaciones. Y eso tiene que ir por regla macroeconómica direccionada al gasto corriente, al gasto no corriente y a otros gastos. ¿Cuáles son esos otros gastos? Esos gastos que nos implica el mismo pago de la deuda.
Entonces, yo no estoy de acuerdo que necesidad de financiamiento vaya de la mano con déficit. ¿Por qué? ¿Cuándo viene el déficit presupuestario mismo para pagar esa deuda? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo voy considerando... ¿Y eso hace que el déficit se amplíe? No, porque yo cuando pongo en otros gastos el pago de deuda, obviamente yo en el siguiente periodo fiscal tengo que cubrir eso. Lo que estamos hablando es en el mismo periodo fiscal. ¿Cómo puedo considerar yo en el mismo periodo fiscal déficit la necesidad de financiamiento? Más bien, ¿cuándo se daría el déficit fiscal, Andrés? En el caso que yo digo, voy a obtener, porque el precio del petróleo está en 10, voy a obtener en los ingresos corrientes $1.000. Yo voy a recaudar otros $1.000 y me voy a financiar con 1.000 más. Es decir, mi presupuesto va de 3.000 y resulta que el precio del petróleo no es de 10, sino de 8. Entonces yo obtengo 200 menos. Después yo no recaudo 1.000, sino 900, porque los shocks externos me pueden afectar la actividad económica. Y entonces resulta que ahí yo recién aparece el déficit de 300 millones. Claro, pero en esas condicionalidades, porque de lo contrario, lo que se podría ir generando aquí es una condición en donde yo sigo manifestando que a medida que me endeudo más, hay más déficit. ¿Qué querría decir esto? Que en periodos anteriores estábamos jodidos, porque si llegaba casi al 80% la deuda, ¿qué implicaba entonces? Que teníamos unos déficits fiscales, pero horrorosamente... Es un problema de esto que dice, de contabilidad casi, ¿no es cierto? Andrés, yo creo que es importante que, los que nos observan entiendan lo que estamos hablando. La terminología confunde a la gente. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero eso no es todo lo que hay que pagar. Hay que pagar otras cosas que no están ni en los ingresos ni en los gastos. Por ejemplo... Bueno, pero hay cosas en los gastos que sí, pues. Claro, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir es que esa diferencia que se llama déficit fiscal tiene que sumarse a otras cosas que no están registradas arriba, que se llama arriba de la línea. ¿Qué es eso? Los vencimientos de los bonos de las reservas, los atrasos del periodo anterior, las amortizaciones internas y externas, los pasivos, los certificados de corto plazo. Todo eso para este año, para que se entienda la magnitud, significa 7.200 millones de déficit fiscal, más todo el resto... suma una necesidad total entre el déficit más lo otro de 23.000 millones de dólares. Obviamente no van a poder levantar esa cantidad de plata. Que refinanciar, claro, lo que van a hacer es pagar un papel, emitiendo otro papel y pateando el problema para adelante. Pero lo que quiero demostrar con esto es que hay un problema de recursos y de liquidez fiscal gigantesco. ¿Producto de qué? Producto del desorden fiscal. Producto del exceso del gasto, producto de la obesidad del tamaño del sector público, producto de haberle metido al Estado en cosas que no le compete. El Estado no está para tener importadoras, el Estado no está para tener gasolineras, el Estado no está para tener farmacéuticas. El Estado está para salud, para educación, para seguridad, para justicia. Para eso el Estado, como metió la nariz en todo y se hizo un tamaño de este vuelo, ya no puede moverse. Entonces tiene que endeudarse para poder cubrir este momento todo lo que tiene que atender. Ok, Víctor Hugo, me parece un poco la línea de lo que usted estaba desarrollando. El hecho es real, o sea, hay un problema. Un poco cómo enfrentar o cómo ir planteando soluciones para el próximo gobierno. Exactamente, y hemos puesto ya tres soluciones. Una cuarta podría ser, por ejemplo, dinamizar el mercado bursátil en el Ecuador, que es todavía muy pequeño e incipiente, entonces se puede entrar en alianzas público-privadas. Y la venta de bienes. Exactamente, del sector público, dinamizar el sector bursátil para hacerlo a través de acciones, por ejemplo, de empresas como CNT, de empresas como Banco del Pacífico, el mismo Tren Crucero, que ahora ya funciona bien, podría estar en capital privado. Entonces, sí hay de dónde sacar porque se ha invertido y no se ha gastado. Con lo cual también reduce el tamaño del Estado. Con lo cual reduce el tamaño del Estado, que era la tercera de las formas que yo decía de pagar lo que se está debiendo, pero también usted tiene un patrimonio y ese patrimonio puede ayudarle a reducir el peso que tiene de la deuda sobre el presupuesto. Hay dos temas adicionales que no quisiera dejarles colgados. Dentro de las exposiciones que se hizo al inicio se hablaba de únicamente el indicador de crecimiento que trae el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo 10 indicadores, de los 10 indicadores de diferentes entidades, 4 son negativos, 6 son positivos. Los negativos, Fondo Monetario, Banco Mundial; los positivos, entre los que le puedo leer la CEPAL, está Capital Economics,
está Credit Suisse, está el mismo Banco Central del Ecuador. Entonces, el crecimiento económico del país para este año tendrá una variación de entre -2 y +2. De ahí, probablemente, digo yo, la institución que más debería acercarse porque tiene datos ciertos al día es el Banco Central, que ha estipulado en 1,3 del crecimiento. Entonces, creo que es también bueno importante hacer ese análisis. Y una última cosa, es que entiendo yo de la charla actual que algo que les estorba, porque dijeron es que se ha duplicado el peso del salario. Entonces, sí es importante analizar que el salario mínimo vital pasó del 2007 de ser $170 a ser $375 en el 2017, y eso le permite al ecuatoriano asalariado, a usted que nos está viendo... No es del privado. Bueno, pero en fin, yo estoy haciendo el análisis global. Estamos hablando del presupuesto del Estado, por lo tanto no hay cómo meter el salario privado. En el análisis global lo que te estoy diciendo es que ha servido ese salario para que la gente pueda acceder a la canasta vital y que la brecha con la canasta básica también se haya eliminado. Entonces yo creo que ahí hay un avance en términos de reducción de inequidades y pobreza que es importante señalar a quienes nos están escuchando. Bueno, voy a empezar por el final. Sería estupendo que ese avance se hubiese producido, si no llega a ser porque el 50% está en el subempleo y por tanto no están recibiendo ese salario básico, sino algo muy inferior. Nosotros podemos poner el salario básico que nos dé la gana de 1.500, pero si la empresa privada no está ahí para contratar a la gente a ese salario o a cualquier otro, acaban en el subempleo y por tanto no están en esto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Aquí podemos empezar a hablar de shocks externos, la culpa puede ser del capitalismo, de Estados Unidos, de la depreciación del dólar, del precio del petróleo, del susum corda, de todo, menos de los realmente responsables, que son quienes han manejado la economía de este país 10 años. Y ser responsables es asumir que lo hemos hecho mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pero también afectó a lo externo, pues eso hay que reconocer. ¿Por qué solo a Venezuela y Ecuador? ¿Por qué de toda América Latina los dos países que peores proyecciones de crecimiento tienen para el 2017? ¿Tienes respuesta, Marcelo? Solo Venezuela y Ecuador. ¿Por qué Venezuela y Ecuador? A ver, aquí... Rapidito, porque tenemos que ir explicando un poco. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hablar, y yo me voy a referir a algunas condicionantes de lo que se viene hablando, de que ese fuerte endeudamiento, ese fuerte gasto público no ha generado el aparecimiento de empresas. Yo le voy a dar datos del número de empresas al 2006, Andrés, y al 2015. En el 2006 el número de empresas que se habían ido generando en el Ecuador era de apenas 95.182. Al año 2016 el número de empresas sube a 131.753. Estaban en el comercio, probablemente estaban en el comercio, no en la producción, no en fábricas, no en talleres. Posiblemente sí, pero sin duda alguna, Andrés, esto nos lleva a entender. Cuando yo cojo toda la inversión del país y la enfrento con la deuda externa, cuando yo menciono la inversión acumulada entre el 2007 y el 2016, veo que toda la inversión llevada a cabo en todo ese periodo es de 204.000 millones de dólares frente a 33.000 millones de deuda. Y aquí estamos incorporando en ese total lo del Estado, es decir, el sector público, frente a lo del sector privado. Entonces, ¿qué sucede? El sector privado en ese mismo periodo concentra aproximadamente el 50% de toda esa inversión llevada a cabo en el país, con una deuda que bordea casi la cuarta parte. Bueno, veamos los datos, ya que estamos tanto comparando datos internacionales. Índice de hacer negocios, Doing Business. Ecuador es el país 114 del mundo en que es más difícil hacer negocios. Y lo es, y lo puede saber cualquier persona que vive en este país, que tiene el SRI encima, la superintendencia encima. Cualquier ser empresario en este país es una heroicidad, porque están constantemente hostigando a los creadores de riqueza. ¿Y qué ocurre? Que la inversión extranjera directa no ha venido, no está en el país durante estos 10 años, apenas ha habido empresas que se han creado. Claro, después de todos estos 10 años, esta retórica antiempresarial, ¿qué tenemos? Que no tenemos empresas. Y claro, alguien dirá, menos mal que no hay empresas. Es que si no hay empresas, nadie contrata a los empleados. 30 segundos. Solo quisiera dar la respuesta anterior de los países. Uruguay crecerá al 1,3, Brasil al 1. Lo que dice el Banco Central del Ecuador es 1,3 para el Ecuador. Claro, pero ¿qué datos comparados? Datos comparados. Pero del Banco Central no de esos datos. Los bancos centrales de esos países te dan esos datos. Los de esos países. Con nuestro país no es lo mismo comparar entre bancos centrales. Es que los bancos centrales tienen intereses. Bueno, entonces tal vez el de Brasil va a ser menos del 1 y el del Uruguay menos del 1,3 también. Ya, con lo cual estamos
en los 4 países. O sea, Uruguay, Brasil, Venezuela y Ecuador. Lo que yo quiero, más allá de eso, Uruguay es el país que mejor se ha desarrollado en los últimos 10 años. Tiene el PIB per cápita más alto, cerca de $17.000. Entonces también es injusto comparar con el mejor de todos al que está en el medio. Podríamos compararnos con Colombia y Perú, sí, que todos tienen más o menos un PIB per cápita de $6.000. Tengo que ir a un corte comercial. Enseguida volvemos y continuamos con este diálogo, con este debate aquí en los estudios de Teleamazonas. En un instante. Retomamos Hora 25. Los retos económicos del futuro gobierno son diversos y no solo se centran en la reactivación de industrias clave a las que nos referimos en el primer segmento de este programa, sino también en la reducción del déficit fiscal y la generación de empleo. Pese a que el gobierno habla de un momento de recuperación económica, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Ecuador no son positivas. La entidad nos coloca como el segundo país cuyo Producto Interno Bruto más se contraerá en América Latina este 2017 después de Venezuela. Afirma que el Ecuador tendrá una tasa negativa del 1,6%, Venezuela uno del 7,4%. La entidad, en cambio, pronostica una recuperación para Brasil y también para Argentina. Pero como ha señalado el gobierno actual en varias ocasiones, las proyecciones del FMI no siempre se cumplen. De hecho, en septiembre del 2016, el fondo pronosticaba un decrecimiento del 2,3% para Ecuador, que debió ajustar esta semana después de que el gobierno inyectara liquidez a la economía, adquiriendo más deuda. Un tema que, a criterio de algunos economistas, se suma a los retos económicos de la próxima administración. Retos que analizamos a continuación. Los principales problemas que decimos que enfrentaba la economía ecuatoriana, como el bajo precio del petróleo o el dólar fuerte o una serie de cosas, siguen ahí. Ese es el diagnóstico que Pablo Lucio Paredes hace de las condiciones con las que debe coexistir la economía ecuatoriana, que a su parecer ha vivido un respiro artificial en los últimos meses gracias a la adquisición de deuda. En el caso del Ecuador, como las condiciones de deuda son malas, tú necesitas otro 6 o 7% para financiar los pagos de deudas anteriores. Ecuador se endeudó, entre otras cosas, a través de la emisión de bonos a los mercados internacionales en 5 ocasiones en 2016 y una este 2017. En todas ellas, las tasas de interés que pagó oscilaron entre el 9,95% y el 10,75%, con plazos de 5 a 10 años, condiciones menos favorables que en otros países. Colombia, por ejemplo, salió a los mercados internacionales una sola vez en 2017, con un 3,8% de interés y a 10 años plazo. Perú salió en 2 ocasiones con intereses entre el 5,30% y el 6,40% a 15 años. Para Santiago García, uno de los retos del futuro gobierno será el de no profundizar ese endeudamiento. Para eso propone: creo que hay que hacer un ajuste gradual del presupuesto público, por ejemplo, mantener una masa salarial del sector público equivalente al 10% del PIB, entre 9.000 y 10.000 millones. Yo creo que los ingresos no petroleros tienen que servir para financiar los gastos permanentes. Según el Ministerio de Finanzas, Ecuador cerró el 2016 con un déficit fiscal de 6.082 millones, monto que equivale al 6,3% del Producto Interno Bruto. En realidad tú necesitas conseguir 12, 13 o 14 puntos del PIB para financiar el déficit y para financiar los pagos anteriores. Para impulsar la economía, García considera necesario involucrar a la inversión privada a través de cooperaciones público-privadas, así como canalizar recursos públicos a sectores que generen empleo, como por ejemplo la manufactura. ¿Qué manufactura? Manufactura de alimentos. Los alimentos representan más o menos el 50% del total de manufactura, ¿no? Esa inversión privada debería subir al 20% del Producto Interno Bruto, según Pablo Lucio Paredes, y también contribuir a profundizar el cambio de la matriz productiva, que por ahora ha quedado en un cambio de matriz energética. Pero el cambio de la matriz productiva es un tema mucho más de fondo que requiere lo que he mencionado varias veces, más inversión privada. Creo que un componente de ese cambio de matriz energética tiene que conducir una reducción de costos de producción de la empresa privada. Tiene que permitir subsidiar
en los mejores términos a los sectores que sí lo requieren. Ambos economistas ven necesario mejorar las exportaciones del país y hacerlas más competitivas. Para ello, García tiene en mente una receta. Un fuerte impulso al crédito productivo. En subsidios más o menos el país invierte entre un 4 y un 5%. Y a las pymes invierte el 1% del PIB. Entonces no reclamemos que no hay empleo, porque no hay empleo porque el principal generador del empleo es la pyme. Bien, vamos a presentar entonces el tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra al economista Varela para pedir, si es tan amable, propuestas, los retos que tendría el nuevo gobierno. Sin duda alguna, Andrés, pero me voy a referir a lo que se mencionaba. A mí me gusta siempre citar, digamos, a fuente que siempre ha estado acertando sobre el crecimiento económico de nuestro país, que es la CEPAL. La CEPAL nos da para el 2017 al Ecuador una tasa de crecimiento positiva de 0,7%. Esto es fundamental. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos cuáles son las propuestas que se tienen que llevar a cabo, sin duda alguna el Estado no tiene por qué reducir su inversión pública. Esa inversión pública es la que nos ha llevado a que obviamente nosotros, a pesar de tener mayores problemas que antes, estemos en mejores condiciones. Porque recordemos qué pasó el año 97, solamente con caída del precio del crudo, con fenómeno del Niño, el 99, perdón, con un entorno financiero internacional complicado, sabemos las consecuencias que tuvieron nuestro país. ¿Usted es partidario de reducir el tamaño del Estado, el gasto público, digamos? Sí. Inversión dejar, pero gasto público sí reducir. En parte habría que analizar qué instituciones habrían que reducirse, sin duda alguna. ¿Con qué combustible va a seguir funcionando el aparato fiscal estatal? Aquí viene la propuesta de la actividad económica dentro de una condicionalidad que es deuda de este gobierno, que son el manejo de la tasa de interés. ¿Cómo podemos generar el desarrollo de las pymes, Andrés, cuando la microempresa accede a créditos de más del 30%? Cuando las pymes acceden a crédito de más del 12% y cuando la gran empresa accede a créditos del 4%. No es problema mío, es problema ahora de la banca. Más que de la banca, de cómo se está financiando las actividades económicas. Entonces, si yo le sigo dando a las que más generan el empleo, que son las microempresas y las pymes, crédito a un mayor costo financiero porque las tasas de interés son más altas, y le doy a la gran empresa menores tasas de interés, ¿cuál va a ser la resultante? Luis. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido discutir cuánto creceremos porque lo importante es la realidad de los que nos están escuchando. Cualquiera que tiene una empresa sabe que vende menos. Cualquiera que tiene una pequeña hueca, un pequeño comercio sabe que este año está vendiendo menos. Cualquiera que tiene un joven, yo que soy profesor de universidad y veo cómo mis alumnos se gradúan y no encuentran empleo, sabe que no hay empleo y que Ecuador está atravesando una situación muy dura. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta situación tan dura? Exactamente lo contrario de lo que hemos hecho los últimos 10 años. Vivimos en la crisis del correísmo, en la crisis del socialismo. Y si queremos salir de aquí, lo contrario. Esto es, en lugar de atacar a la empresa privada, incentivarla. En lugar de poner barreras al libre comercio, a los aranceles o las salvaguardias, fomentar los acuerdos de libre comercio. En lugar de seguir incrementando el tamaño del Estado, reducir el tamaño del Estado. Estamos aquí por las consecuencias de lo que hemos hecho y si queremos mejorar tenemos que hacer lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que, ¿pero cuál es el problema? ¿Alguien cree que el leninismo va a ser muy distinto del correísmo? Yo creo que para salir de este problema de recesión hay que ver qué es lo que está pasando con el PIB. Y el PIB, si uno analiza, si uno divide de acuerdo al indicador de Hodrick y Prescott, uno puede dividir una variable entre la parte del ciclo y la tendencia y uno ve que estamos ya en la parte positiva del ciclo. Aún no alcanzamos la tendencia, que debería ser el óptimo, y si podemos ir por sobre la tendencia mejor para alcanzar mayor crecimiento económico. El crecimiento económico va a permitir generar mayores plazas de trabajo. Evidentemente fortaleciendo el sector empresarial con las alianzas público-privadas. Además, se ha hablado ya de un bajando el peso fiscal, Víctor Hugo. Por supuesto. Hay que reducir los costos fiscales. La segunda de las propuestas que yo le hacía es reducir el tamaño del Estado en lo que se considere importante reducirlo. Cuando hablamos hace un momento de la relación deuda-PIB. Lo de las tasas de interés también cree que es un mecanismo adecuado. Yo creo que ahí se puede tener nuevos competidores. Se habla de un banco para el sector productivo. Creo que se ha hecho muchísimo en tema de banca pública, por ejemplo. Acuérdese que antes del 2007, el 2003, 2004, existía ya la resolución, el decreto presidencial para dar por terminada la CFN. Ahora la CFN está fortalecida, entregando créditos al sector productivo, al sector de la manufactura, al sector del comercio. Entonces, yo creo que ahí hay algún fortalecimiento
del sector hotelero, por ejemplo, y tiene que seguirse fortaleciendo el sector privado. Ha dicho el presidente electo Lenín Moreno que convocará a una especie de reunión para hablar sobre los tributos y hablar sobre qué tributos podrían retirarse y qué tributos deberían permanecer. Entonces, creo que va a ser importante acuerdos de diálogo con el sector privado, que debe ser el motor que debe funcionar una vez que el sector público ha construido las habilitantes para que pueda desarrollarse. Andrés, los retos. Los retos, pero una cosa pequeña antes. Las tasas de interés no responden a las condiciones de mercado. Son puestas por el Banco Central a dedo. Si uno ve en los últimos años, el movimiento de las tasas es el electrocardiograma de un cadáver. Absolutamente quietas. Con precio de petróleo altos, con precio de petróleo bajo. Con riesgo más alto, con riesgo más bajo. Con más liquidez, con menos liquidez. No responden a nada, para empezar. Entonces, hay que darles el sentido a las tasas, que es que respondan a la condición del mercado, al riesgo, a los niveles de liquidez, etcétera. El país necesita un programa económico. Aquí no hay programa económico. Aquí lo que existe son recursos que ingresan por petróleo, que ya no se recibe nada en este momento, por impuestos y por deuda, y el gasto en lo que el gobierno ha considerado políticamente y electoralmente rentable. Ese ha sido el manejo económico de este gobierno. El país necesita un programa económico que dé confianza, que dé credibilidad, que dé certidumbre. ¿Qué significa eso? Significa ordenar las finanzas públicas, volver a principios básicos. No hay cómo endeudarse más allá de lo que crece la economía. Hay que ver cuál es el destino del crédito. Hay que manejar en orden el presupuesto. Tiene que alcanzarse un nivel de equilibrio presupuestario. Hay que mejorar la calidad del gasto. Hay que reperfilar la deuda, pero para eso hay que bajar el riesgo país. Y para bajar el riesgo hay que tener un buen equipo económico que dé confianza interna y externa. En la parte de las cuentas externas hay que dar estabilidad tributaria, eliminar algunos impuestos que sin duda son excesivos. ¿Para qué? Para llamar a la inversión extranjera. Hay que buscar financiamiento más barato para que se nutra la balanza de pagos. Hay que buscar equilibrio comercial o superávit, pero sobre una base de crecimiento del comercio, no de un achicamiento del comercio. Ahora tenemos que el superávit del año pasado es porque las importaciones caen más que las exportaciones. Nos hemos hecho más chicos, nos estamos reduciendo en el mercado. Hay que fortalecer al Banco Central, hay que recuperar al Central la fortaleza patrimonial para que la dolarización esté garantizada hacia adelante. Hay que darle independencia al seguro, a que no sea la caja chica del gobierno. Y con todo eso vamos a poder reactivar el sector privado para que empiece a generar empleo. Caso contrario, esto no va a funcionar, van a ser palos de ciego. Tenemos una última ronda, rapidísimo, 30 segundos cada uno, por favor. Sin duda alguna, yo no estoy de acuerdo con esa visión de que hay que reducir impuestos para que se genere inversión en el país, porque si esto fuera verdad, Andrés, en los países desarrollados donde las tasas impositivas bordean el 60, el 70%, querría decir que esos países no tendrían ninguna inversión. Y es todo lo contrario, en esos países donde las tasas impositivas son altas, justamente hay inversión. Pero ¿esto con qué tiene que ver? Con la estructura productiva que mantenemos, sin duda alguna. Ahí es donde también está el reto de este gobierno, en cambiar esa estructura productiva para que obviamente se empiece a generar más inversión. ¿Atado a qué? A que el sistema financiero facilite las condiciones para que los tres tipos de empresas estén en competencia leal, en las mismas condiciones a través de la tasa de interés. Por favor, Víctor Hugo. Yo creo que nos estamos olvidando que Semplade surgió en el 2007, porque se dice que ahora no se planifica, antes no se planificaba. Ahora existe un sistema de planificación y la inversión va acorde a la planificación y el gasto va acorde a la planificación, nos guste o nos disguste. Ahora, sí creo también que se debe fortalecer algunos temas. Por ejemplo, el tema de seguridad social, va a ser importante una nueva ley de seguridad social para hacerlo mucho más sostenible en el tiempo, aunque no tiene que ver con el tema de finanzas públicas directamente. Pero también creo dentro de este tema que va a ser importante los acuerdos que se pueda obtener con el sector privado, y veo mucha apertura del gobierno que ha ganado las elecciones hacia el sector privado, que debe ser el nervio motor de crecimiento en estos próximos 30 años. segundos, profesor Espinosa. Bueno, pues en 30 segundos solo puedo decir malas noticias. Primera, estamos en una crisis larga. Segunda, la crisis seguirá durando. Tercera,
Tercera, nadie puede confiar que Lenín Moreno va a ser mucho mejor presidente de lo que ha sido el correísmo y nos va a llevar, porque no genera confianza ni en los mercados internacionales, ni en los inversores, ni en las empresas. Por tanto, nos enfrentamos a más de lo mismo, que es el mismo modelo. Es decir, no hay apertura comercial, no hay importaciones y exportaciones, no hay empresas privadas, y como no hay empresas, no hay empleo. Y como no hay empleo, no hay trabajo. Mauricio Pozo, con usted terminamos. Si no tenemos un ordenamiento de la casa y una recuperación de la imagen internacional del país, el país no tiene futuro. El presidente Moreno, electo, tiene la gran oportunidad de cambiar estos 10 años de desperdicio. Tiene que cambiar la forma como se ha manejado la economía. Y para eso tiene que hacer un buen trabajo con un buen equipo y reversar buena parte de las decisiones que se han adoptado. Si va a seguir en la misma ruta, significará más deuda, y esto algún rato va a reventar, Andrés. La economía siempre pasa la factura, no perdona, aquí no hay almuerzo libre y gratis, como se dice. Tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Aquí no hay ni izquierdas ni derechas. Aquí hay dos formas de manejar la economía, bien y mal. Y bien significa ordenar la casa y recuperar la imagen externa. Caso contrario, esto no va a funcionar. Muchísimas gracias a Mauricio Pozo, Víctor Hugo Villacrés, Luis Espinosa y Marcelo Varela. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.